Mientras el acusado avanzaba por la multitud, los ojos de los ciudadanos se posaban en él. Algunos con asco, otros con compasión. Mientras los suyos propios eran de abandono y desesperanza. Algunos se apartaban de su camino como si fuese un apestado. Otros le lanzaban maldiciones e insultos. Este es el San Benito, el traje que usaban los acusados en la Inquisición, que tenían que venir caminando desde el tribunal hasta la Plaza Mayor cargando una vela verde entre las manos. Aquí se les realizaba el auto de fe en donde se les leía las acusaciones en su contra y también se les daba el castigo. Un destino trágico sin duda, pero ¿a cuántos realmente quemó en la hoguera la Inquisición? ¿Tenía tanto poder esta institución? Y sobre todo, ¿cuáles fueron sus métodos? Esta vez ponemos a la Inquisición en el banquillo. Vamos mejor directamente a la fuente, el lugar del Tribunal del Santo Oficio, que era su verdadero nombre en Lima, pues hubo solo otras dos en la América Española, una en Cartagena y la otra en México. Y esta que está aquí en la Plaza del Congreso o Bolívar, también llamada de la Inquisición y otras veces de la Universidad, del Mercado, de la Caridad, del Estanque y de Nicolás de Rivera el Mozo, quien tenía una propiedad de aquí que después se convirtió en esto, la Inquisición. No siempre tuvo esta fachada, sino que fue típicamente colonial hasta su modificación en 1897, cuando era el Senado de la República. Vengo a visitar a don Fernando Ayllón en el Museo de la Inquisición. Buenas, con don Fernando Ayllón, por favor. No está. Ve a Mateo Salado. Quizás está allí, en aquella huaca que ya hemos visitado. Hasta allí llegamos. Entramos, vemos por este lado, por otro lado, y nada de Ayllón. Pero sí está nuestro amigo Pedro Espinosa. Qué bueno que te encuentro, Pedro. Estoy en esta aventura por encontrar los orígenes de la Inquisición acá en Lima. Y por una extraña razón he empezado acá en Mateo Salado, ¿no? Pero yo creo que nada es casualidad. Así que, ¿cuál es la relación entre la huaca y la Inquisición? El nombre de la huaca. La huaca Mateo Salado recibe el nombre del francés Mateus Salat, que fue castellanizado como Mateo Salado, y que hacia la década de 1560 llegó aquí al Perú. ¿Y qué hacía el Mateo Salado específicamente aquí? ¿Por qué vivía aquí? Se refugió aquí en la huaca, viviendo como un hereje, como un ermitaño. Bueno, fue luego declarado como hereje. Y se dice que a los fines de semana iba a lo que ahora es el centro de Lima y pedía limosna, pero también hablaba contra los dogmas de la Iglesia Católica, porque él se afirmaba en sus creencias luteranas, en su fe luterana. Fue lógicamente denunciado ante la Inquisición, fue capturado, tuvo un proceso de varios años hasta que fue condenado a la hoguera.
fue el primer ejecutado en la hoguera en el año 1573, en el primer auto de fe que hubo acá en Lima. Pero, ¿por qué no vas a averiguar o a investigar sobre Francisco de la Cruz? Es un personaje apasionante, de verdad. Francisco de la Cruz. Ajá. Lo Primer tomaré. rector de San Marcos y sacerdote dominico, y también quemado por la Inquisición. Pero ese dato de Francisco de la Cruz está extraordinario como para empezar esta aventura, para conocer acerca de la Inquisición. Así que nos vemos en cualquier momento. La mejor de las suertes, bienvenido siempre. Gracias. Francisco de la Cruz, ¿no? Dominico. Este es el convento de Santo Domingo en Lima. Y es que aquí también eventualmente se realizaron autos de fe. Aquí también fue instaurada por los dominicos, pero pronto fue a parar a manos de los diocesanos. ¡Qué suerte! Justo aquí en la biblioteca del convento me encuentro con el libro de José Toribio Medina, Historia de los Tribunales de la Inquisición de Lima, en que finalmente nos cuenta que Mateo Salado fue quemado en 1571. Mateo Salado decía lo siguiente: no se han de adorar las imágenes ni reverenciarlas, que no había de haber frailes, ni monjas, ni clérigos, y que los ministros de la iglesia eran mercaderes y vendían los sacramentos de Dios, entre otras muchas cosas que nos indicaban que Mateo Salado era ni más ni menos que un protestante, quizás un luterano. Y en aquella época de la Contrarreforma, eso era un peligro para la fe de estas tierras, y por eso había que eliminar a Mateo Salado. Pero también me encuentro parte del proceso que se le siguió a Fray Francisco de la Cruz. Y entre otras cosas, Fray Francisco decía que el ángel le había enseñado a él y a sus cómplices lo que había que practicar para curar tantas cosas malas como se notaban en las ciudades y monasterios, poniéndola a él en Lima para descubrir entre los hombres y mujeres los grandes misterios del dicho su ángel. Quizás Fray Francisco estaba teniendo una crisis mental, quizás estaba loco. En aquellas épocas se les decía alumbrados a los que conectaban con voces y profecías. ¿Pero era tanto como para quemarlo? Fray Francisco de la Cruz fue un eminente catedrático y fraile dominico español que llegó a ser rector de la Universidad de San Marcos. Incluso propuso que viniese la Inquisición y fue su consejero. En su proceso confirmó sus errores relacionándolos a alucinaciones psicopatológicas. Intentó retractarse, pero igual se le quemó en 1578. Vamos a ver si tenemos suerte esta vez en el Museo de la Inquisición. Con Fernán. Estoy recorriendo el camino del Santo Oficio para entender su paso por Lima. En el siglo XVI no solo quemó a Mateo Salado y a Francisco de la Cruz, sino también a los flamencos Juan Bernal y Miguel del Pilar, que aunque luteranos, en realidad fueron procesados por piratas como John Drake, John Butler, entre otros. Pero aquí estoy buscando otra vez a don Fernando Ayón, director del Museo de la Inquisición, y me lanza nuevamente otra búsqueda. Dirígete al primer lugar donde se instaló el tribunal. Ah, esa sí la sé.
El primer local del Tribunal de la Santa Inquisición se ubicó frente a la actual Iglesia de la Merced en el Jirón de la Unión. Estuvo ahí hasta 1584, en que se trasladó al sitio donde... ¿Pero qué es esto? Pues me están haciendo caminar. ¿Cuál era la ruta que seguía un condenado? ¡Ajá! Reto aceptado. Pero primero tengo que ir a conversar con un amigo aquí a la vuelta de la esquina. Espero que él sí esté. Fernando, ¿cómo era el proceso mismo, el proceso formal de la Inquisición? El proceso se inicia con una delación. Cualquiera podía acusar a un tercero de ciertas prácticas que no están muy alineadas con la ortodoxia, ¿no? Y no eran necesarias pruebas. La víctima estaba a merced y tenía que demostrar su inocencia. Finalmente, luego de este sometimiento al tribunal, que se hacía definitivamente en la Casa del Santo Oficio, se procedía a la condena en un auto de fe público, ¿no? La Inquisición dejaba al brazo civil la ejecución de las penas. En este proceso todos podían ser acusados, ¿no? Españoles, criollos, mestizos, esclavos, indígenas. Los indígenas estaban exentos, puesto que su propia naturaleza jurídica, si se quiere, los eximía, ¿no? Eran cristianos nuevos, por así decirlo, ¿no? O neófitos que recién estaban iniciándose en las materias de la fe. También se les acusaba de judaizantes. Podrían ser denunciados, por ejemplo, algunos de los síntomas, son muchos más, pero recuerdo usar ropa o camisa limpia los sábados, por ejemplo. No comer la grasa del cerdo o separarla. O probar el filo del cuchillo en la uña. No sé qué tiene que ver, pero eran datos así. O sea, tu vida, tu honestidad, tu honorabilidad pendía de los antojos de otros, ¿no? ¿Han escuchado la frase "le dijo la vela verde"? Pues viene de la época de la Inquisición, cuando el acusado venía desde el tribunal hasta la Plaza Mayor, cargaba una vela de ese color. Por lo tanto, decir "le dijo la vela verde" es decir lo peor a alguien. Como en esa época lo peor de alguien era ser hereje. El acusado era llevado al auto de fe en la Plaza Mayor, en donde se invitaba a las autoridades eclesiásticas y civiles, así como a los vecinos notables, todos sentados a escuchar las acusaciones. Todo un espectáculo de gran pompa. Luego se le entregaba a las autoridades civiles a las puertas de la iglesia de Desamparados, que quedaba al empezar el Puente de Piedra, Aquisito. Las autoridades eclesiásticas se lavaban las manos con este acto, por supuesto, porque ellos no podían ejecutar a nadie. El reo era conducido al quemadero, cerca al lugar de la Plaza de Hacho, donde finalmente acababa su tormento. No puede ser. A este don Fernando le voy a decir la vela verde. ¿Y ahora qué dirá en esta carta? Ya voy conociendo más acerca del proceso de la Inquisición. Me falta conocer un poco el rol y saber finalmente si fueron demasiado estrictos con Francisco de la Cruz. Pero me la está poniendo difícil don Fernando Ayllón. No puede ser. A este don Fernando le voy a decir la vela verde. ¿Y ahora qué dirá en esta carta?
Averigua qué más tenía prohibido el Santo Oficio. Nuevamente tendré que ir a una biblioteca. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Libros como este estaban prohibidos desde la época en que Clemente VIII mandó que el Tribunal de la Inquisición revisase todos los manuscritos e impresos para verificar que no tengan información contraria a la fe católica. Se mandó a hacer un índice, o sea, un índice de libros prohibidos. Libros como este, cuyo título es Cantos Dolorosos, en que se explica la pasión de nuestro Divino Redentor y angustias de María Santísima, nuestra Madre y Señora. Este libro figuraba en el índice de libros prohibidos. ¿Por qué un libro con título tan divino estaba prohibido? El motivo: se prohíbe porque sobre ser anónimo y tratar con indecencia y ridiculez una materia tan sagrada contiene proposiciones inductivas a error, particularmente a las gentes rústicas y sencillas. Pero lo curioso de esto es que este libro se escribe en 1785, se prohíbe en 1790 y se reimprime en Lima en 1815, cuando todavía la Inquisición estaba presente. Es decir, se le sacaba la vuelta al mismo índice, inclusive por la propia Universidad de San Marcos. Hipólito Unanue fue uno de los que intentó beneficiarse con una licencia para poder leer aquellos libros en 1805, lo que nos indica la vigencia del Tribunal de la Inquisición hasta aquellas épocas. Fue abolido poco tiempo después, en 1813, y fue saqueada por el público apenas se conoció el decreto, robándose, sí, valiosa documentación. Fue instaurado nuevamente en 1814, pero agonizó hasta 1820, en que fue abolido definitivamente. Ahora sí, de vuelta a la Inquisición. Nadie me impide el paso. Pero voy recorriendo la historia de este lugar y proceso. Desde los inquisidores hasta las celdas. Y me imagino metido en estas mazmorras terribles por lo pequeñas. O sufriendo alguno de estos tormentos como la cuerda, el garrote, la garrucha o la tortura del agua y ¡ay! Se me escarapela el cuerpo. Don Fernando, qué gusto verlo realmente. Gracias por las cartas que me mandó. ¿Qué cartas? No te mandó ninguna. ¿No me ha mandado ninguna carta? Ah, no, debe ser cosas mías, no. Bueno, pero qué bueno que lo encuentro aquí. Mucha gente piensa que la Inquisición mató a muchas personas durante todo el tiempo que estuvo, pero ¿en realidad fue así? No tanto, porque en realidad, en primer lugar, Lima no era la ciudad grande que tenemos ahora, millones de habitantes, sino era una ciudad de unas cuantas miles de personas. Aún a finales de la colonia no llegaba a las 100.000 personas. Pero el total de denunciados ante la Inquisición fue unas 3.000 personas, el total de procesados 1.477, o sea, 1.467 personas fueron enjuiciadas en 1.526 juicios y el total de condenados a muerte fue 32 personas en 2 siglos y medio.
Ahora, la Inquisición se piensa que fue maligna, discriminadora, intolerante con ciertas prácticas. ¿En realidad fue así? De España llegaron dos tipos de personas. Unas eran personas nobles, como de las casas, que venían a traer la fe considerada verdadera, la religión cristiana, la cultura occidental, y otras personas, en cambio, venían con la finalidad de hacer dinero rápido, ¿no? Entonces decían, ¿cómo podemos hacer que los indígenas entiendan el cristianismo si el español que viene con nosotros hace lo contrario a lo que manda la fe? Entonces, para vigilar a esos españoles, a esos europeos, a esos blancos, traen la Inquisición a América. Por eso es que los indígenas fueron exceptuados del foro inquisitorial y la Inquisición jamás procesó ningún indígena. Sobre todo la élite económica, ¿no? Que tú trates más a una persona mejor porque sea rico, es otra Inquisición. Muchísimas gracias, don Fernando. Gracias por la pequeña clase acerca de la Inquisición. Nos vemos en cualquier oportunidad. Y lo más importante, recordar que lo malo es la intolerancia. Y la gran lección de la Inquisición es no ser intolerantes, ni por razones de sexo, ni de raza, ni de convicción política, ni de ningún otro tipo. Da que pensar. Gracias. Gracias a ti. Salgo con mayor claridad, pero tengo que hacerle justicia a Fray Francisco de la Cruz. ¿Qué era lo que finalmente estaba matando la Inquisición con el ajusticiamiento del fraile? Debo ir a visitar a Nelson Manrique, que tiene algo muy interesante que decirme sobre de la Cruz. Don Nelson, bienvenido, ¿qué tal? Gonzalo. Don Nelson, yo tengo la sensación de que usted sabe algo más acerca de Francisco de la Cruz. ¿Por qué era peligroso al punto de que había que quemarlo en la hoguera? Una particularidad de España es que el rey de España consigue que la Inquisición esté subordinada al rey, algo que no pasa en los demás países. Y por lo tanto la Inquisición es utilizada como un arma de control político y el movimiento de Francisco de la Cruz aparece como un movimiento subversivo que amenaza la relación virreinal, la relación colonial. Y por lo tanto obligan a adjurar al conjunto de los complotados. El único que se niega a abjurar es Francisco de la Cruz y es quemado el día 13 de abril de 1578 al costado del convento de San Francisco. Y según dicen, hasta el último momento seguía mirando el cielo esperando que vengan los ángeles que lo iban a rescatar de las llamas. Francisco de Toledo es virrey en ese momento y ve un gran peligro en esto, y por eso cuando no se retracta deciden quemarlo en la hoguera. Muchas gracias, don Nelson. Gracias a ustedes. Ahora sí, vamos al Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición. Tengo que hacerle justicia a Fray Francisco de la Cruz. Don Gonzalo Torres del Pino, queda usted absuelto por haberse despercudido de la ignorancia acerca de nosotros y nuestras funciones. Puede ir en paz. Pensé que me iban a decir algo acerca de Fray Francisco de la Cruz o de que se habían equivocado, pero no. Tú no eres